Guatemala entre la democracia y la dictadura, realizado por la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala, UDEFEGUA. De parte de la UDEFEGUA, agradecemos al cuerpo diplomático, al representante del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, a la Embajada de Suecia, Reino Unido, Suiza y Estados Unidos de América, así como a las personas defensoras que están presentes y a quienes nos ven a través de la transmisión de Facebook por la página de UDEFEGUA y de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER. Les recordamos que escriban sus preguntas en las fichas que les entregaron en la mesa de registro para que nuestros panelistas puedan responderlas al finalizar la presentación de los resultados de este importante informe. Mi nombre es Neida Solís, yo estaré en la conducción de este evento y esperamos que pues puedan conocer de cerca los resultados y los datos que UDEFEGUA tiene para presentarles. Para iniciar, vamos a invitar a Jorge Santos, coordinador de la UDEFEGUA, a pasar al podio para presentarnos los resultados sobre la situación de derechos humanos en Guatemala. Muy buenos días, qué gusto poder estar el día de hoy acá y poder presentar una vez más el informe de situación de personas, organizaciones y comunidades defensoras de derechos humanos. Quería arrancar esta presentación haciendo alusión que para la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala, el año 2023 representa el año de más violencia que hemos registrado a lo largo de los 23 años que hemos documentado, verificado y registrado agresiones en contra de personas defensoras de derechos humanos. Creo que como contexto general voy a decir que la sociedad guatemalteca vivió durante el 2023 un proceso profundo de una tremenda disyuntiva, ¿verdad? Y de ahí el nombre del informe de situación, que implica, ¿verdad?, la decisión de una sociedad en busca permanente de la democracia, ¿verdad?, y un pequeño grupo de la sociedad guatemalteca intentando hacernos retroceder a una etapa a la que evidentemente nadie quiere regresar. En ese sentido, hacer un recordatorio, este es un fragmento que está contenida en una de las últimas resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso conocido como el CAJAR, que es el caso de los miembros de la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo contra el Estado de Colombia, en donde se aborda, la Corte Interamericana hace una ampliación sobre el derecho a defender derechos humanos, pero hace una alusión que nos parece central en el desarrollo del trabajo que como personas, organizaciones y comunidades defensoras de derechos humanos realizamos, y plantea la Corte Interamericana que dada la relevancia del rol de las personas defensoras de derechos humanos en cuanto a las actividades de vigilancia, denuncia y educación, estas personas contribuyen o contribuimos de manera esencial a la observancia de los derechos humanos y un tema fundamental, ya que actúan como garantes contra la impunidad a la vez que complementan los roles de los estados. Y creo que eso es lo que estaba efectivamente en esencia y en el, digamos, nudo de lo que acontecía o lo que está aconteciendo en el país durante los últimos años. ¿Algún marco referencial que nos indique por qué plantear que el 2023 ha sido el año más violento que la UDEFEGUA ha observado? Como lo hemos dicho en anteriores informes, ¿verdad?, venimos de un proceso de profunda cooptación. Había una cooptación absoluta de los tres poderes del Estado, ¿verdad? Eso creo que ha estado ampliamente documentado. Y en ese escenario de cooptación y de profundización y consolidación del autoritarismo, ingresamos al proceso electoral. Se recordarán ustedes, ¿verdad? El 20 de enero es convocado el proceso electoral en un marco de esa cooptación absoluta. Y el proceso electoral, de manera paradójica, abrió esta disyuntiva para la sociedad guatemalteca, ¿verdad? La siguiente disyuntiva, entre transitar hacia un camino de construcción democrática, de garantía de derechos humanos, o
la consolidación y profundización del autoritarismo que nos conllevaría invariablemente a la dictadura. Y eso era lo que efectivamente estaba en juego en el proceso electoral. De esa manera es que hay al menos 5 elementos que a nuestro juicio marcaron el contexto de agresiones en contra de personas, organizaciones y comunidades defensoras de derechos humanos. Obviamente el proceso electoral del 2023 marcado por una serie de condiciones, ¿verdad?, que pusieron, digamos, en juego el tema de la defensa de los derechos humanos, particularmente el tema de la suspensión de candidaturas. Muchas de esas candidaturas provenientes de personas defensoras de derechos humanos. Entonces, ahí, digamos, es un elemento a destacar. El otro es el proceso de criminalización como la columna vertebral de la represión, en varios sentidos. Por un lado, la continuidad a lo largo de la historia de la criminalización como motor de aniquilamiento de la organización y de la lucha social, ¿verdad? Eso por un lado. Pero por el otro lado también la criminalización para eliminar candidaturas u oponentes políticos, digamos, a quienes no se encuentran dentro de la defensa del status quo. La criminalización se utilizó como un factor también dentro del marco del proceso electoral. Un andamiaje institucional al servicio de la corrupción y de la impunidad, en particular del Ministerio Público. Es decir, aquí sí queremos hacer mención, digamos que el Ministerio Público se convirtió, y hasta la fecha del día de hoy, es la institución pública que se ha convertido en el instrumento de persecución penal espuria en contra de toda aquella persona que es considerada opositora al régimen. Es decir, lo grave de lo asistido durante el año 2023, pero en años previos también lo observamos, es un ministerio público que entiende la defensa de los derechos humanos como la oposición, ¿verdad?, a un régimen establecido, en contra de intereses que buscaban el restablecimiento de un régimen de violencia, corrupción e impunidad. Quisiéramos destacar, no podemos dejar de destacar dentro de ese contexto, el papel importante que tuvieron los pueblos indígenas y sus autoridades en detener el último elemento del contexto, que fue un proceso que todavía no culmina, es un proceso de una especie, se ha mencionado en múltiples ocasiones, un golpe de Estado en cámara lenta que pretendía violentar principalmente la voluntad del pueblo guatemalteco expresado en las urnas, ¿verdad? Pero sin esa lucha social, sin esa movilización social que durante al menos el último trimestre del año 2023 se gestó con mayores niveles de participación social, evidentemente y muy probablemente a estas alturas estaríamos hablando de un escenario distinto. En ese sentido sí queremos destacar, y más adelante ustedes van a ver datos específicos sobre ese momento importante asistido en el país, que tiene que ver con el paro nacional indefinido y la digna resistencia que se instaló frente a las instalaciones del Ministerio Público, ¿verdad? Liderada obviamente por autoridades ancestrales, por los pueblos indígenas, que durante 106 días, ¿verdad?, mantuvieron esta lucha social y popular. Cabe señalar que la UDFEGUA en al menos un día logró documentar más de 100 puntos, ¿verdad?, paralizados en el país en el momento más álgido del paro nacional indefinido. Pero a nuestra consideración, este elemento de movilización social y popular se convirtió en el elemento central para que la dictadura no se instalara en el país. Que nosotros sí queremos destacar ese elemento como el motor principal de lo que hoy pudiera empezar a ser la construcción de una senda democrática. Y queremos destacar que también evidenciamos las movilizaciones del 2023 como un claro avance en la lucha social por los derechos humanos y la democracia en el país. Si uno hiciera un pequeño recuento, ¿verdad?, de la historia moderna, ni siquiera yéndonos tan atrás, sino del 2015 para la presente fecha, uno lo que va a ver es un crecimiento tanto cuantitativo como cualitativo de la movilización social y popular en el país. Es decir, ha tenido momentos clave, ¿verdad? El 2015, durante los procesos más álgidos de la renuncia del gabinete de Otto Pérez Molina. El año 2017 con los 2 decretos pro impunidad, el año 2020 con las movilizaciones
¿verdad? Denunciando la corrupción, el abuso, la falta de atención a las víctimas de las tormentas Zeta y Iota, y el 2023 con el paro indefinido y la resistencia digna de 106 días. En ese contexto, pues hemos documentado agresiones y el proceso que lleva para documentar estas agresiones tiene la siguiente ruta, ¿verdad? Hay 3 fuentes de denuncia principales, ¿verdad? No son las únicas, pero son las centrales. Una es la denuncia directa de las personas defensoras. La otra es referencia de terceros, es decir, a través del conocimiento de organizaciones u otras personas defensoras. Y un monitoreo permanente a los medios de comunicación o las redes sociales donde se denuncian estos actos. De ahí se arranca un proceso denominado como verificación, que conlleva entrevistas principalmente a las personas agredidas, a su entorno más cercano, ya sea familiar, social, comunitario u organizativo, la documentación que con esa primera verificación nos conduce a el análisis y consideración si la agresión es el resultado de una defensa o promoción de cualquier derecho humano o libertad fundamental en el país. Hacemos también, y esto es un proceso mucho más reciente en la metodología de la UDFEGUA, que es un análisis y monitoreo de redes sociales. Es decir, a través del aparecimiento de nuevos tipos de agresión como el hostigamiento, y que este hostigamiento particularmente venía de lo que se conocen como los net centers, hemos desarrollado el análisis y monitoreo de redes sociales para identificar efectivamente lo que en redes sociales se está dando. Con ello establecemos una ruta de la denuncia de manera conjunta con la persona, organización o comunidad defensora de derechos humanos violentada y construimos medidas de protección que le permita a las personas, organizaciones y comunidades restablecer lo más pronto posible la defensa o promoción del derecho humano al cual se dedica. Una vez realizadas esas consideraciones metodológicas, este es la gráfica interanual y queremos resaltar un incremento exponencial de las agresiones en contra de personas defensoras de derechos humanos. El año 2023, la UDFEGUA documentó 9.496 agresiones en contra de personas, organizaciones y comunidades defensoras de derechos humanos. Venimos de un ciclo de crecimiento de agresiones, ¿verdad? Que ya lo habíamos denunciado durante el año 2020, lo denunciamos durante el año 2021-2022 y queremos destacar que ese ciclo ya marcado en los informes previos se profundizó y escaló hasta alcanzar las 9.496 agresiones. Si uno lo viera por periodo presidencial, desde el momento en que la UDFEGUA documenta estas agresiones, pues uno va a identificar que el periodo presidencial del 2020 al 2023 del presidente Alejandro Yamatei, pues uno va a encontrar que la totalidad de agresiones durante estos 4 años fueron de 15.127 agresiones. Es decir, prácticamente ni sumando las agresiones registradas en los periodos presidenciales anteriores, alcanzamos la cifra registrada durante estos últimos 4 años. Creo que más allá de la identificación de los números, uno lo que puede percibir detrás de ellos es ese clima de zozobra, ansiedad, ¿verdad? Un poco de terror que la sociedad guatemalteca manifestaba durante el año pasado. Prácticamente no hubo día, ¿verdad?, durante el año pasado en que no se registrara alguna agresión en contra de personas que defendían derechos humanos en el país. ¿Qué tipo de personas defensoras de derechos humanos tenemos? La UDFEGUA documenta un total de 21 tipos de defensa de derechos humanos. Sin embargo, acá solo están contempladas las significativas numéricamente, ¿verdad? Por tema, pues digamos, de presentación y de identificación. Pero evidentemente el tema de la búsqueda de justicia, ¿verdad?, es el tipo de defensa más agredido, lo cual es congruente y coherente con un sistema de justicia totalmente capturado por las mafias, ¿verdad? Entonces, la respuesta que la ciudadanía encuentra frente a su legítimo derecho de solicitar justicia por delitos cometidos, en muchas ocasiones, tal como se refleja acá,
pues era la agresión, ¿verdad? O la violencia. De ahí el tipo de defensor de derechos gubernamental nos referimos principalmente a operadores y operadoras de justicia, ¿verdad? Que por haber liderado las investigaciones y persecución penal por casos de alto impacto de corrupción e impunidad, pues tuvieron que sufrir múltiples agresiones. El periodismo y la libertad de expresión como el tercer tipo de defensa más agredido. Pero evidentemente la UDEFEGUA sí quiere destacar que no hubo ámbito de la defensa de los derechos humanos que pudiera librarse, ¿verdad?, de este ciclo de violencia y represión vivido durante el año 2023. Entonces queremos hacer algunas reflexiones, ¿verdad?, en tanto pasamos a ver qué tipos de agresiones fueron las más cometidas. Uno es que identificamos una articulación muy potente entre actores privados y actores estatales para la creación de net centers que se dedicaron a la difamación, estigmatización, hostigamiento, discurso de odio, amenazas e incluso instigación a delinquir, ¿verdad?, en contra de personas defensoras de derechos humanos. Vimos efectivamente la constitución de redes político, económico y legales, ¿verdad?, que se coordinan para la investigación y persecución penal, que el principal objetivo era aniquilar la lucha social y popular que se estaba gestando en el país. Y el Ministerio Público y las altas cortes, en este caso en particular la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad, han sido los instrumentos claves en el escenario de persecución penal. Lo que antes era, durante el conflicto armado interno, las policías políticas, pues ese papel durante estos años lo ejerció particularmente el Ministerio Público, ejercieron ese rol, ¿verdad?, de persecución penal espuria. Y obviamente el resultado de esta persecución y de este nivel de represión, pues implicó, ¿verdad?, al menos 3 patrones de agresión claramente delimitados, ¿verdad? La prisión política, la clandestinidad en muchos casos que no es posible documentar, y el exilio, ¿verdad?, como los principales objetivos del desarrollo de esos patrones de agresión. Y tal y como lo vimos con anterioridad, pues periodistas, operadores y operadoras de justicia, así como autoridades ancestrales y pueblos indígenas, pues resultaron ser los más afectados durante ese ciclo de represión. Estamos hablando que solo durante el año 2023, el 56% de la totalidad de agresiones corresponde a hombres defensores, el 26.5% a mujeres defensoras de derechos humanos, el 8.6% a diversidad sexual o personas que se identifican dentro de esa comunidad de defensa de derechos humanos, y el 8.3% fue dirigido en contra de organizaciones e instituciones o comunidades defensoras de derechos humanos. ¿Qué tipos de agresión? ¿Verdad? Aquí hay una que no está marcada, pero que sí quisiéramos destacar. Durante el 2023 registramos 6 asesinatos en contra de personas defensoras de derechos humanos. Dentro de estos 6 asesinatos queremos destacar que 3 de ellos se dieron en el marco del paro nacional indefinido y que hay un proceso que Brenda va a abordar más adelante, pero la gran mayoría de los asesinatos fue en contra de mujeres defensoras de derechos humanos. A esto habría que agregarle 7 intentos de asesinato en contra de personas defensoras de derechos humanos. Pero como ustedes pueden ver acá, el hostigamiento, la difamación y la estigmatización de la defensa de los derechos humanos fueron los 3 tipos de agresión numéricamente más registrados por la UDEFEGUA. Pero evidentemente hay calumnia, hay amenazas, muchas amenazas, particularmente de muerte o de pérdida de la libertad, agresión o hostigamiento a integrantes de la familia, la comunidad o la organización, es decir, eran agresiones que no iban única y exclusivamente destinadas a la persona que se dedica a la defensa de los derechos humanos, sino a los integrantes de su familia, a los integrantes de su comunidad o de su organización. Eso fue una constante que evidenciamos con mayor claridad durante el año 2023, muchos actos de intimidación
y queremos resaltar que evidentemente hubo actos de ridiculización a la sexualidad de las personas como un elemento de agresión en contra de personas defensoras de derechos humanos. Con este marco, lo que queremos destacar entonces es que la criminalización sigue siendo evidentemente, ¿verdad?, la columna vertebral de las agresiones en contra de personas defensoras de derechos humanos. Esto es en cuanto a los momentos, es decir, los meses en que registramos esas agresiones. Como ustedes pueden identificar, si uno hiciera esta línea de tiempo con los momentos políticos vividos durante el año 2023, va a entender por qué esos picos más altos en las agresiones. Entonces, en marzo evidentemente es el proceso, ¿verdad?, que durante el año 2023 condujo a la inscripción de candidaturas, ¿verdad?, y todo lo que se mueve alrededor de esos procesos. Junio y agosto, ¿verdad?, los meses en los que se da la primera y segunda vuelta electoral, y el mes de octubre, donde se gesta a partir del 2 de octubre los principales momentos del paro nacional indefinido. Es decir, uno identifica al menos esos momentos y los observa claramente en los periodos de agresión en contra de personas defensoras de derechos humanos. Quisimos hacer un trabajo de observación particular al momento del paro nacional indefinido. Entonces hicimos documentación de agresiones del 2 de octubre al 30 de noviembre y registramos un total de 85 agresiones durante ese periodo. Como comenté, ¿verdad?, ya para ese momento, incluyendo a los 3 asesinatos ocurridos durante ese periodo del paro nacional indefinido, sumamos un total de 5 asesinatos y 5 intentos de asesinato durante ese periodo de tiempo. Pero registramos uso desproporcionado de la fuerza, obviamente por elementos de las fuerzas públicas, en particular de elementos de la Policía Nacional Civil, pero aquí sí hicimos una documentación que posteriormente trasladamos a la Comisión Interamericana y trasladamos a relatores de las Naciones Unidas, haciendo alusión de grupos particulares con armas, con participación de efectivos o actores estatales, participando en desalojos violentos y extrajudiciales durante el paro nacional indefinido. Destacar, por ejemplo, departamentos como Suchitepeques, como El Petén o como hechos ocurridos aquí en la ciudad capital, de la participación de estos grupos armados, ¿verdad?, prácticamente ilegales, con la anuencia y prácticamente colaboración de actores públicos. Actos de intimidación y vigilancia, denuncia judicial sin fundamento y detención arbitraria durante el paro nacional indefinido, registramos 15 hechos y también registramos censura y ataques cibernéticos a medios de comunicación, particularmente a medios digitales, ¿verdad? Sí queríamos destacar, digamos, este momento por la importancia y la relevancia que tuvo durante el año pasado. Yo no quisiera terminar sin antes destacar, ¿verdad?, que este proceso ha llevado desde el año 2020 hasta la presente fecha a documentar por parte de UDEFEWA, este es un subregistro, pero un total de 79 personas exiliadas en el país, de lo que la UDEFEWA ha podido documentar, personas directamente afectadas, pero hay que manifestar también que muchas de estas personas han sido acompañadas por sus familias, es decir, la cantidad de guatemaltecos y guatemaltecas en el exilio producto de este clima de represión es mucho más amplia, ¿verdad? Entonces sí queremos hacer una mención de ese registro. Entiendo que hay múltiples, ¿verdad?, registros en ese sentido. Hay quienes hablan más de 100 personas en el exilio, pero la UDEFEWA hasta la fecha tiene documentadas 79 personas que incluirían periodistas, personas operadoras de justicia y personas defensoras de derechos humanos. Y muchas gracias. Muchas gracias, Jorge Santos, por esta presentación. Definitivamente el informe que realiza UDEFEWA permite tener un acercamiento a
a la situación que viven las defensoras y defensores de derechos humanos en el país, y por eso también es fundamental hablar sobre la situación de las defensoras de derechos humanos. Y para ello, pues ahora invitamos a Brenda Guillén, asistente de coordinación de UDFEWA, para que pueda contarnos cuál es la situación de las mujeres defensoras de derechos humanos. Bienvenida al podio. Buenos días a todas y todos, es un gusto poder tenerles acá en este espacio, así como las personas que nos siguen a través de redes sociales. Antes de presentarles las cifras de mujeres defensoras, desde el equipo de la UDFEWA saludamos más bien la valentía que las mujeres ixíles tienen y han presentado durante sus testimonios la semana pasada ante un tribunal que actualmente está juzgando el caso por genocidio en contra de Benedicto Lucas García. A ellas y su lucha les dedicamos este espacio. Para la UDFEWA desde hace ya varios años ha sido necesario poder hacer una diferenciación en la presentación de cifras entre defensores y defensoras de derechos humanos, y esto tiene como objetivo el poder visualizar cuáles son las agresiones específicas que sufren las mujeres por su condición de mujer y los impactos que tienen en su vida. Como bien decía Jorge en su presentación, el clima en que desarrollan su defensa las mujeres defensoras cada vez es más adverso, y la UDFEWA da cuenta de ese incremento en las agresiones que sufren las mujeres defensoras. Si bien Jorge realiza pues una vasta documentación de qué significa defender derechos humanos en Guatemala, yo quisiera agregar algunos elementos que tienen que ver específicamente con el contexto de las mujeres para que se tenga una mejor comprensión de los impactos negativos que puede tener las agresiones que sufren las defensoras. En los últimos años las condiciones de vida de las mujeres se han visto deterioradas, y esto es en parte por los pocos presupuestos que se le asignan a las instituciones del Estado para tratar temas que tienen que ver con las necesidades específicas de las mujeres. La brecha de desigualdad y de oportunidades que se da entre las niñas y mujeres jóvenes y los niños es uno de los mayores retos que los estados tienen que enfrentar desde hace ya varios años. Los índices de embarazo, de violencia en contra de la mujer y también de impunidad de los casos son algunas de las condiciones que tienen un impacto negativo en los proyectos de vida de niñas y mujeres jóvenes. Aún así, la defensa de los derechos humanos de las mujeres se mantiene cada vez más activa, y podríamos decir que en pleno siglo XXI los derechos fundamentales de las mujeres pues ya están dados. Sin embargo, la lucha por la pérdida o por la posible pérdida de estos derechos se sigue dando por la avanzada a nivel mundial de la derecha y de los grupos fundamentalistas. La UDFEWA ha documentado un incremento en las agresiones que sufren las mujeres, pero no solo en el número, sino en las formas tan violentas y crueles que suelen ser ejercidas sobre las mujeres. El retroceso en materia de derechos humanos, la cooptación del Estado, la impunidad en la averiguación de los delitos que se cometen en contra de las defensoras son algunas de las condiciones en las cuales se debe hacer el análisis de estas cifras. Así como mencionaba Jorge, es importante destacar que durante el 2023 se da todo el proceso electoral, y lastimosamente desde la UDFEWA siempre se había registrado un leve incremento que podíamos decir era producto de esos procesos electorales. Sin embargo, el 2023 para las mujeres también significa un incremento en las agresiones que sufren por su labor de ser defensoras. Si bien la entrada de un nuevo gobierno que ha marcado un compromiso con la atención de los temas que tienen que ver con el tema de la mujer puede ser algo esperanzador, desde la UDFEWA nos preocupa todo el tema de presupuestos que se puedan asignar a las instituciones del Estado para abordar los temas necesarios de mujeres, así como todas aquellas leyes que están en el Congreso que buscan violentar a las mujeres y básicamente buscan la penalización de la determinación de los cuerpos de las mujeres a través de leyes que pues merman su dignidad. Vamos a iniciar con el análisis de las gráficas.
En total, Jorge marcaba que la UDFEGUA registra una totalidad de 2.520 agresiones que se dan en contra de defensoras. Esto es más del doble de la cifra que documentamos durante el año 2022. De esas 2.520, 790 representan agresiones en contra de comunidades, instituciones u organizaciones. Y aquí es importante destacar que muchas de estas organizaciones, comunidades e instituciones están integradas a veces netamente por mujeres. Cabe resaltar que la mayoría de estas agresiones se dan en un ámbito de redes sociales. Sin embargo, más adelante vamos a poder analizar cuáles son los patrones e impactos que tienen en la vida de las mujeres estas agresiones. La primera gráfica responde al periodo gubernamental y aquí lo que vemos es que hay dos periodos en donde se destaca una mayoría de agresión en contra de defensoras, que es el periodo de Otto Pérez Molina y de Alejandro Yamatei. Y creo que es importante destacar que durante el periodo de Otto Pérez Molina inicia todo el tema de retroceso en materia de derechos humanos, el conservadurismo que se da y que cobra mucho más fuerza durante este periodo. La misoginia, los discursos de odio que se promulgan a través de las instituciones del Estado en este periodo tienen un impacto en la violencia que se ejerce en las mujeres en general y específicamente en las mujeres defensoras. También creo que es importante destacar que durante el gobierno de Alejandro Yamatei se da toda una ola de conservadurismo que es muy marcado en su periodo y que se ejerce a través de algunas leyes que intentaron pasar en el Congreso o nombrar un día de la familia específicamente como una forma también de violentar la defensa de derechos humanos en general y de las mujeres con algunas leyes. ¿Quiénes son las defensoras que más agresiones han sufrido? La UDFEGUA documenta que nuevamente son las operadoras de justicia quienes más agresiones están sufriendo, las periodistas y todas aquellas mujeres que acceden a la justicia. Ya Jorge lo mencionaba que evidentemente con una cooptación del sistema de justicia esto pareciera ser un elemento lógico. Lo que también nos indica es que el periodo de gobierno anterior está marcado fuertemente por el autoritarismo y una de sus estrategias políticas fue la represión de la defensa de los derechos humanos. En este caso, como las operadoras de justicia, podemos documentar casos como Liz Morán y Paola Escobar, quienes están sufriendo un proceso de criminalización por su labor e investigación en casos de corrupción. Asimismo, el caso de Samari Gómez, que nuevamente tiene que enfrentar el proceso judicial en su contra. En estos casos de mujeres lo que vemos es que de parte del Ministerio Público hay un ensañamiento en contra de las mujeres y su defensa de derechos humanos. Preocupa de gran manera que nuevamente las periodistas sea una de las categorías más agredidas y esto porque vemos que no se puede garantizar el derecho a la libre expresión. Sobre todo nos preocupa en los territorios las periodistas que se vuelven mujeres claves en la documentación y en la divulgación de violaciones graves en los territorios de derechos humanos. Lamentamos mucho que muchas periodistas tengan que tener como una medida de protección el exilio debido a las agresiones que han sufrido en su país. Este caso lo pudimos documentar a través de Lucía Escobar, que es una de las periodistas que actualmente se encuentra fuera del país, producto de las agresiones que ha sufrido. Pero ¿cuáles son las agresiones que más sufren las defensoras? Nuevamente la criminalización es la forma en que se ejerce violencia en contra de las mujeres y aquí quiero que se comprenda que la criminalización la UDFEGUA no la documenta únicamente como la detención de las defensoras, sino es un proceso que parte desde la difamación, el hostigamiento, el discurso de odio y la estigmatización, pasa por la denuncia judicial sin fundamento hasta llegar a la detención. Entonces es un proceso amplio en donde todas estas agresiones tienen impactos negativos en las mujeres.
Dentro de las categorías que más sobresalen es el hostigamiento, la difamación, la estigmatización y la calumnia. Y creo que voy a detenerme un poco en las últimas dos categorías, que son la calumnia y la estigmatización, porque tienen impactos severos en la vida de las mujeres, merman su dignidad a través de la utilización de discursos que tienen que ver con su sexualidad o con sus cuerpos. Y lo que busca es la paralización de la actividad de las defensoras y tiene un impacto no solo en la dignidad de la mujer, sino en el entorno, dañando la moral en su familia y en sus comunidades. Es importante destacar que durante el registro que hicimos de agresiones en contra de defensoras, logramos documentar 6 casos de asesinato en total. Si bien en general sí es una disminución de esta categoría de asesinatos, es importante resaltar que de esos 6 asesinatos, 4 son de mujeres defensoras. Y de esos 4, 2 se dan en el marco del paro nacional. Entonces lo que podemos interpretar es que en el marco del paro nacional pudo haber un aprovechamiento del clima para poder ejercer violencia en contra de las defensoras que tenían una actividad bastante visible durante ese momento, pero que no era solo en el marco del paro, sino tenían trayectorias de defensa de derechos humanos en la defensa de otros derechos. Es importante destacar también quiénes son las personas que están agrediendo a las defensoras. Al principio yo remarcaba que de la totalidad de casos registrados, la mayoría se registra por violencia a través de redes sociales. Jorge ya lo marcaba bastante bien. Y es que existe una alianza entre los actores estatales y los actores privados para poder generar net center en donde se puedan difundir discursos de odio, amenazas y estigmatización. Pero otro de los elementos importantes a destacar es que son los actores privados y los grupos fundamentalistas las categorías que más se registran como quienes agreden a mujeres defensoras. ¿En qué momento se dieron las agresiones? Si vemos, hay un periodo que es desde agosto hasta noviembre en donde se registra la mayoría de agresiones, y aquí podríamos destacar 2 elementos importantes. Uno, en agosto se da la segunda vuelta electoral en donde el binomio de Bernardo Arévalo y Karen García salen ganadores en la contienda, y es a partir de esta segunda vuelta que el Ministerio Público intenta socavar toda la democracia o la poca democracia que puede tener Guatemala en este momento. Y creo que es cuando se activa la defensa de muchas defensoras en el territorio y en la capital. Y otro hecho importante es ese llamado que hacen las autoridades ancestrales para exigir la renuncia de la fiscal general, de algunos otros fiscales y de algunos jueces. Entonces, estos 2 hechos marcan como hechos importantes en donde se da un repunte de las agresiones en contra de defensoras. Si bien vemos en general el mayor problema es el acceso a la justicia que tienen las mujeres defensoras en este país, y es por eso que creemos importante ver cuáles son los retos en ese acceso a la justicia. Uno es la captura del Ministerio Público y la poca confianza que se tiene en la institucionalidad para denunciar. Hay defensoras que evidentemente no quieren ir a colocar una denuncia porque no confían en un Ministerio Público que les criminaliza y que no investiga las agresiones que se cometen en su contra. Asimismo, espacios como la Procuraduría de los Derechos Humanos también dejó de ser un referente para la colocación de la denuncia, pues su papel es bastante tibio en la defensa de los derechos humanos. También, por otro lado, vemos que existen protocolos e instrucciones para la atención de denuncias que colocan las mujeres. Sin embargo, nos hemos topado cuando hacemos las verificaciones que estos protocolos y estas instrucciones no están siendo utilizadas por personal del Ministerio Público. No solo no están siendo utilizadas por personal del Ministerio Público, sino sí
hay todo un trabajo de algunos fiscales por desestimar o por instar a las mujeres a que no coloquen las denuncias. Hemos registrado casos graves en donde las defensoras han tenido que colocar denuncias en unidades especializadas como el MAIMI, y las agresiones tienen que ver con acoso sexual. Y los fiscales han intentado, uno, que las mujeres no coloquen la denuncia, y dos, que puedan valorizar las agresiones no como acoso sexual, sino como un, y lo cito textual, exceso de halagos que han sufrido las mujeres. Entonces estamos hablando que son unidades supuestamente especializadas en la atención de casos de mujeres, en donde no se están utilizando los protocolos y en donde se están vertiendo juicios morales y personales acerca de las agresiones. La desestimación de los casos y la impunidad de los casos es otro de las condiciones para el acceso de la justicia. La UDFEGUA ha documentado una gran cantidad de desestimación de casos en los últimos años, y el problema es que es un proceso que a las mujeres les genera pues más tiempo y más recursos cuando deciden oponerse a esa desestimación, y cuando deciden hacerlo, lamentablemente las personas dejan toda la carga en la víctima para que sea ella quien inicie nuevamente líneas de investigación y demás para que el caso no se desestime, cuando debería de ser una responsabilidad de las instituciones del Estado el proveer nuevas líneas de investigación. Por último, resaltar los discursos que se dan por figuras de autoridad. Hemos documentado algunos jueces y juezas en donde abiertamente a algunas operadoras de justicia o abogadas les indica que deberían de estar en sus casas mejor, y así se evitan todos estos problemas de criminalización. Finalizaríamos con algunas reflexiones finales, y para ello dejo en el uso de la palabra a mi compañero Jorge Santos y luego vengo yo. La UDFEGUA a lo largo del año 2023 y con anterioridad se ha sumado a, diría yo, la masiva solicitud popular de renuncia de la fiscal general, y así lo hizo durante el año 2023, así como en la actualidad nos sumamos a la solicitud de destitución de la fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, y su equipo, por efectivamente la demostración, en este caso, de una serie de elementos que se constituyen de manera permanente y sistemática como agresiones y violencia en contra de personas defensoras de derechos humanos. Así como lo reiteramos a los partidos políticos durante la contienda electoral y en particular al Movimiento Semilla como partido político en el poder, hoy lo hacemos frente al presidente Bernardo Arévalo y la vicepresidenta Karine Herrera, que vemos con beneplácito que hay una apertura efectivamente para el abordaje de los derechos humanos. El día de ayer, por ejemplo, se instaló nuevamente la instancia de análisis de ataques contra personas defensoras de derechos humanos por parte del Ministerio de Gobernación, lo cual efectivamente lo vemos con buenos ojos, pero instamos al gobierno de la República a hacer un esfuerzo mayor para culminar el proceso de construcción e implementación de la política pública de protección a defensoras y defensores de derechos humanos en el país, tal y como lo mandata la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Defensor de Derechos Humanos y otros contra el Estado de Guatemala. A la comunidad internacional le instamos a que pueda continuar el esfuerzo de acompañamiento y apoyo a la sociedad guatemalteca en su búsqueda de democracia, ¿verdad? Creo que en estos momentos es muy importante evidenciar la importante labor de reconstrucción institucional luego de 12 años de destrucción del andamiaje institucional que soportaba muchas de las aspiraciones de paz y de derechos humanos de la sociedad guatemalteca, ¿verdad? Así como continuar en la labor de profundizar las sanciones en contra de actores corruptos y antidemocráticos en el país. Y a la sociedad guatemalteca en su conjunto, ¿verdad? Continuar en la senda del rescate de tal vez de 3 verbos rectores que deberían de conducir el actuar de la sociedad guatemalteca: la articulación, la organización y la movilización permanente, ¿verdad? Para poder garantizar efectivamente
esta ruta, ¿verdad? Decidida en las urnas, pero también decidida históricamente por la sociedad guatemalteca, de la construcción de una democracia que nos permita una vida digna. Gracias. Lamentablemente las mujeres seguimos defendiendo derechos en un ambiente misógino, machista y patriarcal. La igualdad de oportunidades y la equidad son uno de los retos que los estados deben solventar en los próximos años. Se registra un aumento más del doble de las agresiones cometidas en contra de defensoras de derechos humanos, refiriéndonos al año 2022, y nuevamente las operadoras de justicia, las periodistas y las mujeres que acceden a la justicia son quienes sufren más los impactos. Es alentador el papel que tuvieron las mujeres durante el paro nacional y es convocado por autoridades ancestrales. Entonces, valoramos el papel que se tuvo en ese llamado para exigir la renuncia de la fiscal general, de los fiscales y de muchos jueces pro impunidad y corrupción. Saludamos desde la UDFEGUA la elección de gobernadoras en los departamentos. Muchas de ellas provienen del ámbito de la defensa de los derechos humanos y justamente esos espacios son los que las mujeres deben ocupar como sujetas políticas. En el tema del acceso a la justicia, celebramos a las valientes mujeres del área Ixil que presentaron sus testimonios de horror ante un tribunal. Quisiéramos que ellas pudieran tener justicia después de tantos años y que esos actos tan atroces que se cometieron de violencia sexual en contra de niñas y mujeres jóvenes no se repitan nunca más en Guatemala. Instamos al Congreso y a las instituciones del Estado a velar por los derechos de las mujeres y la protección de las mismas. Asimismo, en el acceso a la justicia, creo que uno de los mayores retos actualmente es poder exigir la renuncia de la fiscal Consuelo Porras, ya que durante su administración ha sido una de las administraciones más devastadoras para la defensa de los derechos humanos en general y para las mujeres en específico. Gracias. Bueno, muchas gracias por continuar con nosotras y nosotros, y también a quienes nos están viendo por Facebook Live. Pues contarles que UDFEGUA no solamente hace este trabajo de registrar los datos, sino que también acompaña a las defensoras y defensores de derechos humanos. Por esta razón, es momento de presentarles a Mildred García. Ella es psicóloga maya, defensora de la prevención de violencia en contra de la mujer indígena. Bienvenida, pasar al podio, por favor. Muy buenas tardes, buenos días a cada uno de ustedes, los aquí presentes, también a las redes sociales. Pues déjenme contarle así muy concreta, precisa, porque pues sabemos que hay bastante calorcito, que desde el 2014 empecé a ejercer la defensa de nuestros derechos de las mujeres, ¿verdad? Todas las violencias que las mujeres vivimos y pues llegué a la UDFEGUA en el 2016, fui parte de la red de defensoras de derechos humanos y pues agradezco mucho a UDFEGUA el acompañamiento que se me fue dado en el año pasado, porque sufrí una suplantación de identidad en el Facebook, el cual pues fue una difamación muy grande como autoridad ancestral. Y bueno, pues también nuestra lucha durante esos 102 días, también aquí, ahí sí que no, tal vez no solo llevarnos el crédito, sino también a todas las compañeras que desde los territorios, diversos territorios y la participación de la mujer también, ¿verdad? En llevar alimentación a todos y todas, niños y todos en los territorios, municipios que estuvimos haciendo parte de la resistencia. Agradezco grandemente a UDFEGUA por el apoyo que se me ha dado. Actualmente todavía estamos en proceso, pero pues el gran acompañamiento, el sentirse uno acuerpado por
un licenciado, ya es como fortalecernos, porque no está de más decirles que aunque tenemos empoderamiento, tenemos conocimiento de nuestros derechos como defensores y defensoras, es muy importante y es urgente la aprobación de la política pública para nosotros los defensores y defensoras de derechos humanos. Actualmente habemos parte de la comisión acá presentes en el público y también agradecer todo ese gran trabajo que hemos venido haciendo. No quiero alargarme tanto y pues gracias a UDFEWA. Feliz día. Muchas gracias, Mildred, por su intervención. Y bueno, vamos a leer una de las preguntas y Jorge y Brenda me puedan ayudar a responder, y en todo caso también Mildred. Una de las preguntas dice: ¿cuál consideran que deben ser las acciones puntuales que el actual gobierno debe hacer en la dignificación de los derechos humanos? De las gobernaciones actuales, solo el 9% son personas idóneas en estos cargos. Esta es más como una afirmación que, si ustedes gustan, pueden comentarla. Para las autoridades de los 48 cantones, ayer indicaban que en los 100 días de gobierno no se han hecho cambios para los pueblos. ¿Qué se espera para poder mejorar? Y la siguiente pregunta sería: ¿cómo ven la coyuntura para el 2024? Y la última: ¿qué tipo de medidas o acciones son necesarias para fortalecer la protección? No solo la protección, sino también la prevención. Aquí mencionan algunas categorías, como por ejemplo para los exiliados o exiliadas, o incluso para las mujeres en específico. Hay dos preguntas más que las voy a leer. Esta es sobre las redes político-económicas y preguntan: ¿hay información sobre agresiones por parte del sector empresarial, aprovechando el contexto pro impunidad? Y una última pregunta: de las agresiones registradas, ¿cuántas fueron denunciadas ante la Corte o el Ministerio Público? Ahora ya, si me pueden apoyar Jorge y Brenda, muchas gracias. Y tal vez arrancar por de la coyuntura 2024. Nosotros creemos que la disyuntiva sigue estando en el centro, en el corazón del debate nacional, y creemos que el 2024 tiene una serie de paradojas que, si no se resuelven, efectivamente puede haber un retroceso a un clima de represión mucho más amplio. Entonces, el tema central es la destitución o la salida del equipo del Ministerio Público, ¿verdad? En particular de Consuelo Porras, el fiscal Curruchiche, Cintia Monterroso, Leonor, ¿verdad? Que son los fiscales que han encabezado efectivamente esta instrumentalización y esta persecución penal espuria. Pero también está en la elección de Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones este año. Entonces, una forma, ¿verdad?, de descooptar, ¿verdad? La palabra no existe, pero la frase sería, ¿verdad?, eliminar, digamos, estos actores que han actuado a favor de la impunidad, salgan de esas instituciones, sería un elemento central que nos permitiría mucho ir construyendo otras vías. De lo contrario, yo diría que a finales del año 2024 o inicios del 2025 puede haber un retroceso mucho más grande, en donde inclusive el propio gobierno de la República esté en serias dificultades. Lo que sí hay que evidenciar es que la movilización social a la que hemos hecho alusión viene creciendo, y yo diría que está en la mejor disposición de seguir empujando y acompañando aquellas acciones que tanto desde el gobierno u otras instituciones del Estado se realicen a favor de la defensa de los derechos humanos. Eso es muy evidente. De ahí, sobre las medidas de protección y prevención, es que para eso, digamos, es la urgencia de la implementación de la política pública, y que en el año 2025 pueda tener presupuesto ya asignado. Esta política pública tiene 3 objetivos estratégicos: la prevención, la protección y la procuración de justicia o reparación ante violaciones ya cometidas.
Entonces correspondería a esas instituciones públicas encargadas de la aplicación en esos 3 objetivos estratégicos desarrollar ahí una serie de acciones a favor de la defensa de los derechos humanos. Pero yo sí quiero destacar, y es importante reconocer, que el clima en donde el presidente de la República, como el funcionario de más alto nivel y representante de la unidad nacional, ya no se dedica a agredir a personas que defienden derechos humanos, es un cambio significativo. Si no, recordar el año 2018 y los discursos del expresidente Jimmy Morales y la oleada de asesinatos que posteriormente hubo en ese sentido. Por eso, digamos, es importante que se genere una serie de acciones en ese sentido para dignificar la acción de las personas defensores de derechos humanos. Sobre el tema de las acciones puntuales del gobierno, las declaraciones ayer de los 48 cantones, vean, salir del largo proceso de 12 años de grave retroceso democrático, y yo diría, al menos en la historia reciente, ¿verdad? El desmantelamiento institucional, recuperar el Estado, nos va a llevar una importante cantidad de tiempo, ¿verdad? Lo que sí consideraríamos nosotros, y eso lo hemos dicho en distintos espacios, es que el gobierno del presidente Bernardo Arévalo sí debe de hacer un esfuerzo mucho más consolidado en la aplicación de política pública, particularmente en los ámbitos de salud, educación, vivienda y trabajo digno. Es decir, que recupere, ¿verdad?, la vida digna de las personas, y que a partir de esa recuperación a través de política pública se pueda construir también un proceso de organización social y política mucho más amplia. Y coincidimos entonces con las autoridades de los 48 cantones en ese sentido, que todavía hacen falta esfuerzos mucho más decisivos, ¿verdad?, en cuanto a la consolidación de este espacio. Pero sí alertamos que en tanto continúe el sistema de justicia tan profundamente capturado como hasta la fecha, digamos, la situación evidentemente se torna difícil. Las redes económico-político-ilegales, por su característica, ¿verdad?, sí tiene condiciones que lo que uno logra identificar es que tienen acciones de organización, de diseño de estrategias, de financiamiento de esos grupos y de acciones claramente definidas. Por el momento, uno lo que puede llegar a identificar es que al menos desde el Ejecutivo el financiamiento a estas redes pues está limitado, ¿verdad? Pero no conocemos o desconocemos, ¿verdad?, quién desde el sector privado pueda financiar y diseñar esas estrategias. Y sí, claro que sí, hay documentadas agresiones, particularmente de empresas que agredieron, digamos, o cometieron agresiones en contra de personas defensoras de derechos humanos. Grupos de guardias privados de seguridad, por ejemplo, en el marco del paro nacional indefinido, es un claro ejemplo de esa participación del sector privado en estas acciones. O pronunciamientos, por ejemplo, claramente estigmatizadores de la lucha y la protesta social. Yo solo agregaría que es en los territorios en donde más se ve estas alianzas del sector privado con lo público, y son precisamente en las fincas, en los monocultivos, en los proyectos extractivos, en donde vemos la seguridad que agrede a comunidades enteras que defienden derechos humanos o derechos de medio ambiente y territorio. Por otro lado, refiriéndome a la situación específica de las mujeres, creo que el gobierno debe de garantizar los presupuestos en las instituciones del Estado para que las necesidades específicas de las mujeres sean atendidas. Y en el tema de políticas públicas, no solo es realizar políticas públicas, sino es la inclusión de las necesidades específicas de las mujeres. Las mujeres tenemos necesidades que pueden ser a veces muy distintas a las de los hombres y que las políticas públicas deben de contemplar. Y por último, refiriéndome a la pregunta de las denuncias de las agresiones que se registran en la UDFEGUA, comentarles que como parte de la metodología, la UDFEGUA, una de las condiciones que tiene para su registro es que las agresiones cuenten con una denuncia ante alguna institución del Estado. Tenemos una excepción que es la difamación, el hostigamiento y el discurso de odio, porque son categorías que nacen
bueno, no nacen, pero se ven más marcadas durante la pandemia y tienen un carácter privado. Sin embargo, efectivamente la discusión dentro de la UDFEGUA está si todo tiene que tener una denuncia cuando tienes un sistema cooptado y la poca anuencia de las personas defensoras a presentarse a realizar una denuncia ante estas instituciones. Bueno, muchísimas gracias Brenda y Jorge por la información que nos han brindado a todas las personas que están presentes y a quienes nos vieron a través de Facebook Live. Definitivamente el informe Guatemala entre la democracia y la dictadura nos permite observar que la articulación y la organización entre las organizaciones, entre los pueblos y entre quienes defienden derechos han sido claves para la defensa de la democracia, pero al mismo tiempo es fundamental que se fortalezca la institucionalidad en defensa de los derechos humanos. Y en ese sentido, pues terminamos, les agradecemos habernos acompañado una vez más en la presentación de este informe sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos 2023. También les agradecemos a quienes nos estuvieron viendo a través de Facebook Live por medio de UDFEGUA y de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEGER. Es un gusto para mí haber estado en la conducción. Les agradezco mucho y acá finalizamos con esta actividad.